Estás bien. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Aquí estamos compartiendo con ustedes este culto dominical. Gracias a Dios por su conexión, gracias por participar. Qué alegría volvernos a ver. Sí, aquí estamos. Acabamos de hace un momento comenzamos y tuvimos la bendición de esta introducción al culto, esta reflexión que nuestra pastora Deyanira siempre nos bendice y nos hace este llamado, y ahora estas hermosas canciones. Fue un tiempo maravilloso. Espero que usted se haya gozado con estas canciones, con este tiempo de adoración. De hecho, acabamos de terminar nuestro culto presencial, donde toda la banda, como dicen ellos, toda la banda, que los músicos, que los cantantes, que todo el grupo participó. Si usted se acercó al culto presencial y participó de él, pues ojalá que haya disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Si no pudo venir, piense, planee, por favor, organice sus cosas, organice su tiempo y la próxima semana nos acompaña. Somos la iglesia Dulce Refugio y desde aquí estamos compartiendo con ustedes este culto dominical. Espero que haya tenido una excelente semana. Bueno, excelente semana en términos personales. Sabemos que hemos tenido grandes situaciones, el clima, que todo este frío que ha hecho aquí en Bogotá y todas estas lluvias, que ha habido algunos desastres en algunas zonas de nuestro país. Y bueno, pero gracias a Dios porque Él siempre nos cuida. Se sigue avanzando con el tema de la vacunación. Ya gracias a Dios algunos de nuestros ancianos, algunos de nuestros seres queridos ya han recibido la vacuna. Estamos esperando los demás grupos etarios y ojalá que podamos participar todos y cuidándonos. Hay una amenaza de un tercer pico de la pandemia y bueno, esperamos que Dios nos siga guardando como hasta aquí lo ha hecho, y esperamos que la prudencia haga que todos estemos de la misma manera cuidándonos. Bueno, aquí estamos. La semana pasada compartimos un tema, y es el tema de me quiero morir. Pues bueno, me quiero morir fue un tema hablando un poco de las depresiones, un poco de los estados anímicos que han estado maltratando fruto de todas estas crisis que hemos tenido. Y es que estamos aquí en la iglesia en el mes de marzo desarrollando un tema que es personajes, y estamos abordando un grupo de personajes bíblicos. Y la semana pasada vimos 8 personajes bíblicos que desearon morirse. 4 de ellos superaron esas crisis y otros 4 se suicidaron. Espero que usted y yo, que afrontamos crisis, no terminemos tomando pésimas decisiones, sino que en medio de la crisis superemos. Bueno, y hoy vamos a continuar con este tema de personajes, y vamos a hablar de un personaje que quizás es el más representativo como un referente de nuestra fe, y es la referencia, la tomamos de él para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de Abraham e Isaac. ¿Estamos? Muy bien. Personajes, Abraham e Isaac. Estos días, a propósito de Abraham e Isaac, el pasado viernes se celebró, bueno, celebrar es un decir, se mencionó el tema del Día del Hombre. Por supuesto, no hubo todo ese despliegue publicitario que hay cuando es el Día de la Mujer y demás. Bueno, ¿cómo se llama? Estas guerras comerciales. Bueno, ahí estamos. Pero bendecimos al Señor por los hombres, por la bendición, la hombría que significa el asumir la responsabilidad. No tiene nada que ver con esto de fuerza descomunal para usarla como violencia, sino la hombría quiere decir la firmeza de carácter para afrontar todo tipo de responsabilidad, y de eso hablaremos un poco. Bueno, bienvenidos.
bienvenidos a esta reunión. Quiero presentar un fraternal saludo a usted que nos acompaña en esta ocasión por primera, segunda o tercera ocasión. Gracias por conectarse, gracias por hacer parte de esta transmisión. Si desea saludarnos, si desea presentarse, si desea acompañarnos, pues será un gozo muy, pero muy especial. Nos complace mucho que esté con nosotros. También presento un saludo fraternal a toda la congregación Dulce Refugio, todos los miembros, las personas que hacen parte de la iglesia, los colaboradores, los servidores, los músicos, las personas que hacen todo el trabajo. En el día de ayer continuamos ya nuestra segunda reunión de jóvenes que están dando los primeros pedalazos de esta reactivación del Ministerio Young aquí en la iglesia, y por supuesto se continúa con el trabajo de Kids, Dulce Refugio Kids, quienes ayer estuvieron reunidos en su trabajo y en su reunión de Zoom, y gracias a Dios por todo el equipo de maestras que se ha podido conformar y a todos los colaboradores de la obra. Bueno, muy bien, hoy siempre estamos hablando de que somos una iglesia bíblica y nuestra base doctrinal, nuestra base de fe y conducta es esta, la Biblia, la palabra de Dios. Y a mí siempre me gusta que repitamos, que nos acordemos, que nos reiteremos a nosotros mismos que esta es nuestra Biblia. Vamos, diga conmigo, esta es mi Biblia, soy lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén. Oremos, por favor, y vamos a pedir a Dios la dirección para que al meditar en el mensaje bíblico de hoy seamos edificados, seamos enseñados, seamos fortalecidos en nuestra fe y sobre todo que esta palabra cumpla en nosotros el efecto para el cual el Señor la envíe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu santa presencia, Señor, estamos. Quiero darte gracias por esta oportunidad que una vez más nos concedes, oh Señor, de volvernos a encontrar. Gracias por esta transmisión, por este Facebook Live, por cada persona que en vivo nos acompaña en este momento y también por las personas que se conectan en diferido y a cualquier día de la semana ven la transmisión de este culto. Gracias, Señor. Gracias por todos los cuidados amorosos que has tenido para con nosotros. Te bendigo, oh Padre Celestial, y te pido que tu bendición repose sobre nuestras vidas. Vamos a meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des la dirección, que nos llenes de tu gracia, que nos inspire, Señor, para que al abordar el tema del que hablaremos hoy, Señor, seamos bendecidos amplia y poderosamente. En el dulce nombre de Jesús, a quien es la honra y gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén. Estamos listos entonces para compartir con ustedes este mensaje bíblico titulado Sacrificio hasta la muerte. Sacrificio hasta la muerte. Y para ello vamos a ir inicialmente al libro de Génesis, el capítulo 22, y leeremos el versículo 1. Vamos, en esta oportunidad analizaremos todo el capítulo 22, pero para iniciar vamos a tomar Génesis capítulo 22, versículo 1, y leeremos este texto. Y quiero invitarles, por favor, para que me acompañen. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él. Aquí estoy. Versión NTV. Sacrificio hasta la muerte. Déjeme recordar y recrear un poquito el contexto social en el que se desenvuelve este texto. Recuerden ustedes que Abraham fue llamado desde su tierra y le dijo Dios:
vete de tu tierra a un lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pues bueno, los años pasaron y no había tenido un hijo, razón por la cual comienza la angustia. El tiempo corre, él ya se acerca a los 90 años. Este hombre no sabe qué va a pasar. Sin embargo, caminó todos los años creyendo a la promesa de Dios. El milagro vino, nace Isaac, y al nacer Isaac parece que se vislumbra todo el cumplimiento de la promesa de Dios. Y pues bueno, la alegría, recuerde, Isaac significa risa. Dios me ha hecho reír, Dios me ha hecho estar feliz, Dios me ha hecho disfrutar. Eso significa Isaac. La llegada de este hijo ha sido felicidad. La llegada de este hijo ha sido alegría. Nació este hijo y trajo felicidad a la casa, felicidad a la familia. Los años de angustia, soledad, tristeza por no tener un hijo, todo quedó atrás y ahora es alegría. Eso significa Isaac. Pues bueno, los años pasaron. Un poco más de 10 años habían pasado y papá, Abraham, mamá, Sara y criados y todos están disfrutando la alegría del niño. Pero observe lo que dice: tiempo después, estamos hablando de algo más de 10 años, Dios probó la fe de Abraham. Ahora, quiero que haga énfasis en este texto porque no dice Dios probó a Abraham. No probó la persona de Abraham, no probó el carácter de Abraham, no probó los intereses de Abraham, sino Dios probó la fe de Abraham. Y quiero hacer énfasis en esto porque a veces las personas, cuando somos probados, entonces pareciera que la prueba apunta, repito, al carácter, apunta a la sensibilidad, apunta a la persona, a la personalidad, y Dios no prueba nada de eso. Dios nos ha dado un carácter y ese carácter hay que afinarlo, pero Dios no prueba el carácter. Dios no prueba las emociones, porque cada uno tenemos emociones. ¿Sabe qué es lo que Dios prueba? La fe. ¿En quién hemos creído? Y depende de qué, de cuáles son las circunstancias, si nuestra fe va a permanecer o no va a permanecer. Dios prueba nuestra fe. Y es eso el llamado, y así comienza esta predicación. Dios llamó a Abraham y lo probó. Abraham lo llamó Dios. Sí, aquí estoy. Ahora, cada vez, si usted recuerda desde el capítulo 12 de Génesis, cada vez que Dios le dice a Abraham, es decir, cada vez que Dios lo llama, va Abraham a ser probado, va Abraham a estar confrontado con su fe, y va Abraham a ser probado en su fe para ver si obedece o no obedece. Ahora, déjeme mencionar que estamos hablando de la historia de Abraham e Isaac en el momento en que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Yo quiero recordar esto, escúcheme con mucha atención. Dios usa la fe de Abraham como un ejemplo para todos los que vinieron después de él, como la única forma de salvación. Repito, la fe de Abraham se va a mostrar como un ejemplo para todos nosotros los que vinimos después de él, como la única forma de salvación. Ahora, déjeme hacer esta aclaración, y es que la salvación no viene por las obras de la ley, porque como lo dice en el libro de Gálatas, la ley vino 430 años después de Abraham, es decir, con Moisés, por unas circunstancias particulares, para un pueblo étnico en particular. Pero esto es esa relación de Dios con el pueblo judío a través de la ley, no es impartida para
toda la tierra. En el libro de Romanos, capítulo 14, cuando la Biblia dice que los gentiles fuimos injertados en el árbol, no se refiere al árbol de Moisés y la ley, se está refiriendo al árbol de Abraham, es decir, a la promesa de Abraham, no a la ley de Moisés. Y ahí hay una grave confusión de algunas personas y algunas sectas y algunas tendencias doctrinales que enseñan que los cristianos también debemos participar en algunas terminologías, sacrificios, comportamientos, acciones de la ley, porque Dios nos injertó en el árbol del olivo. Pues no, Dios nos injertó en el árbol del olivo de Abraham, no de Moisés. Y eso quiere decir que, como dice el libro de Génesis capítulo 15 versículo 6, recuerde, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta verdad es la base de la fe cristiana. En Romanos capítulo 4 y el versículo 3, y también en Santiago capítulo 2 versículo 23, dice: la justicia que le fue dada a Abraham es la misma justicia que se va a acreditar para nosotros cuando recibimos por fe el sacrificio de Dios. ¿Qué dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Lo cual indica que nosotros tenemos la absoluta seguridad de ser justificados, no por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y para esto entonces existe en la interpretación bíblica lo que se conoce como tipología, es decir, los eventos de un momento histórico representan la promesa de Dios. Eso es tipología. Y entonces el sacrificio que Dios le pide a Abraham para Isaac, esto representa el sacrificio de Cristo en rescate y en salvación para nosotros. Entonces, en el capítulo 22 de Génesis, toda la historia que se nos narra ahí va a ser un paralelo entre ese evento sacrificial con el sacrificio de Cristo. Yo le invito para que por unos minutos veamos el paralelo entre estas dos narraciones bíblicas, es decir, la narración del sacrificio de Abraham y el sacrificio de Cristo y las implicaciones para nosotros. Ok, vamos a mencionarlo rápidamente. Y lo primero que quiero hacer es que hagamos un análisis de estos textos. Recuerda, estamos en Génesis capítulo 22. Y el versículo 2 nos dice: toma ahora a tu hijo, a tu único. Ese es el llamado de Dios a Abraham. Toma a tu hijo único. Pues bueno, recuerde lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Paralelo, recuerde, las dos historias van a ser muy similares. Segundo, en la segunda parte del versículo 2, Génesis capítulo 22 versículo 2, segunda parte: vete a tierra de Moriah. Moriah se cree que esta es la área donde fue construida después de muchos años la ciudad de Jerusalén, donde fue Cristo crucificado, pero fuera de los muros de la ciudad. Eso está recuerdan, el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 12. Es decir, que los dos van a estar siendo sacrificados en el mismo lugar geográfico. Bien, en la tercera parte del versículo 2, Génesis capítulo 22, versículo 2, en la tercera parte dice: ofrécelo allí en holocausto. Ahora, ¿qué nos dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Allá fue muerto en sacrificio. Muy bien, dice el siguiente versículo: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo. Ojo, Abraham tomó la leña,
la cargó a las espaldas de los hijos de su hijo Isaac, que dice en Juan capítulo 19 versículo 17, y él, hablando de Cristo, cargó su cruz. Tanto Isaac como Jesús cargaron el leño donde iba a ser crucificado. Es decir, varios elementos en paralelo. He dicho que era el único hijo, entonces, y también dice que fueron sacrificados en Moriah, y también hemos dicho que eran ofrecidos en holocausto para Dios, y también he dicho que a los dos les tocó cargar la madera donde iban a ser sacrificados. Sigamos. ¿Dónde está el cordero?, pregunta Isaac en el versículo 7. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Que dice Juan capítulo 1 versículo 29. Juan vio Juan a Jesús que venía y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el sacrificio de Abraham a Isaac, Isaac era el cordero para el sacrificio, y Cristo también fue el cordero y es el cordero que se entregó por nosotros. Ahora, dos últimas cosas. Isaac, el hijo, actuó en obediencia a su padre, convirtiéndose en el sacrificio. La Biblia no registra que Isaac haya puesto ninguna objeción, pero además Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, los dos tuvieron la voluntad de obedecer a su padre. Y finalmente, recuerde la figura de la resurrección: Isaac como figura y Jesús como realidad. Es decir, en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 17 nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En el libro de Hebreos lo dice de esta manera: en sentido figurado recibió a Isaac, porque él ya había subido, ya estaba sobre el sacrificio, ya estaba el fuego, ya estaba a punto de sacrificarlo, y viene la voz: no toques al muchacho. Y por eso Hebreos dice: en sentido figurado lo volvió a recibir. Por supuesto, Isaac prácticamente estaba muerto. Pues de la misma manera, el Señor Jesús, sí, Isaac fue en sentido figurado y Jesús fue en sentido literal. Pues bueno, todos estos elementos de los que acabo de hablar es el paralelo entre Isaac y Jesús. Por eso hablamos de tipología interpretativa en la Biblia. Ok. Estas dos historias, la historia de Isaac y la historia de Jesús, nos recuerdan el amor como el tema de hoy nos dice: sacrificio hasta la muerte. Ahora, yo quiero que entremos a la segunda parte de mi predicación, y es todo esto que acabo de mencionar, ¿qué nos dice a nosotros hoy, aquí y ahora? Y quiero mencionar tres elementos, quiero dejarle en sus mentes tres elementos muy importantes. La primera: cuando hablamos de sacrificio hasta la muerte, estamos hablando de que hay una confianza absoluta de Abraham. Quiero que usted lea conmigo en el libro de Génesis, el capítulo 22 y el versículo 5. Abraham, muy de mañana, después de haber escuchado la voz de Dios, sale de su casa, llevó consigo unas bestias de carga, llevó consigo unos criados y se fue. Recuerden, iban a ir hasta Moriah. Y cuando ya estaban al pie de la montaña, se dirigió a los siervos, y en el versículo 5 dice: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos
y volveremos enseguida. Observe. Dios le dijo a Abraham: vayan hasta ese lugar, allí va a sacrificar a su hijo. Pero cuando está con los siervos, le dice: quédense aquí, nosotros iremos allá, adoraremos y volveremos. Él sabía que Dios le había dicho que debía sacrificar a su hijo Isaac. Y sin embargo, hay una absoluta confianza. Él dice: adoraremos y volveremos. ¿Qué hace usted cuando Dios le hace un llamado? ¿Qué hace usted cuando Dios le hace una invitación a obedecerle? ¿Le obedece o pone objeciones? ¿Obedece el llamado de Dios? ¿Obedece la entrega a Dios? ¿Obedece su ser capacitado en la palabra? ¿Obedece el aprendizaje de la palabra? ¿Obedece el renunciar a cosas a las que Dios nos invita a veces a renunciar? ¿Cuál es su actitud? La actitud de Abraham fue una absoluta confianza. Se necesita la confianza de saber que Dios va a hacer algo. En medio de la crisis hay una confianza, por eso se habla de sacrificio. Es que obedecer es sacrificante. Repito, obedecer es sacrificante. Por eso los padres luchamos con la mayor cosa con la que luchamos con nuestros hijos es porque ellos no obedecen. ¿Y saben por qué los hijos no obedecen? ¿O por qué nosotros como hijos no obedecemos a nuestros padres? Porque implica sacrificio, renuncia, implica el no placer. Abraham dice: iremos, adoraremos y volveremos. En Abraham hay una absoluta confianza. Ahora, número 2. Si Abraham tiene una absoluta confianza, por otro lado, Isaac hace un análisis de la situación. Observe lo que dice el siguiente versículo. Estamos en el Génesis capítulo 22. Isaac dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Observe cómo lo que hace Isaac es analizar esa situación, que es el mismo análisis que nosotros como hijos de Dios podemos hacer. No estamos pecando al analizar las situaciones, no estamos desobedeciendo al analizar, no estamos haciendo algo indebido al analizar. Eso es lo que hace Isaac. La leña, el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Una cosa es analizar y otra cosa es salir corriendo, que es el pecado. El pecado no está en preguntar, el pecado no está en analizar, el pecado no está en reflexionar, el pecado está en desobedecer. La gente cuando desobedece se mete en problemas. A las personas se les dice no hagan, y cuando hacen viene el dolor de cabeza. No vaya y por ir viene el dolor de cabeza. No sea terco, y por ser terco viene el dolor de cabeza. Ok, lo tercero que tenemos es una acción esperanzadora. Dice el versículo 8 al 10. Recuerde, estamos en Génesis 22. Leo el versículo 8 al 10. ¿Recuerdan el análisis que hace Isaac? Ahora viene la respuesta de Abraham. Dios proveerá un cordero para la ofrenda, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó el altar, colocó la leña encima y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Recuerde las palabras que le dijo Abraham a sus siervos: iremos, adoraremos y volveremos. Pero las horas han pasado, los minutos han pasado. Él
Seguramente lo hizo muy despacio, construir el altar, acomodar la leña. Ahora, estamos hablando de Isaac, que tiene mucho más de 10 años, tal vez 12, tal vez 14, tal vez 17 años. No estamos hablando de un bebé, y él pudo haberse defendido, pero la Biblia no registra que puso ninguna objeción. Por eso dice, acomodó el altar, acomodó la leña, acomodó a Isaac, levantó el cuchillo. Pero recuerdan, absoluta confianza, análisis de la situación y una acción esperanzadora. Estamos hablando de Abraham que ya ha pasado los 90 años. Y dice que Abraham, Isaac era la promesa. Isaac era la promesa de Dios para Abraham, para ser el padre de unas grandes multitudes. Y sin embargo, bordeando los 100 años, el único hijo que tiene está a punto de ser sacrificado. Y sin embargo está actuando. Yo no sé cuántas veces a usted y a mi Dios nos ha pedido cosas inverosímiles, cosas que no entendemos, de dar, de compartir, de hacer, de sacrificar, de comprometerse, de ir, de evangelizar, de enseñar. Yo no sé cuántas cosas. Dios nos ha estado llamando, comprometiendo, y el Espíritu del Señor no nos deja tranquilos y lo soñamos y nos encontramos con alguien y nos habla del tema y nos acostamos y soñamos con eso y cuántas cosas el Señor nos está empujando a hacer, a comprometernos, a enseñar, a hacer algo para la obra del Señor, a dejar cosas que afean nuestra vida, al no estar en desobediencia moral, ética, al permanecer firmes en el Señor, en la iglesia, a ser columnas de la obra del Señor. No sé a cuántas cosas el Señor le ha estado instando, invitando, motivando que se esfuerce. Y a veces sentimos como si eso que el Señor nos está invitando a hacer es lo último. Entonces, si hago esto, ¿con qué me quedo? Es la acción esperanzadora. Es lo que yo llamo acción esperanzadora. Es decir, no me importa, parece que es lo último, pero Dios me lo está pidiendo y lo voy a hacer. Si estoy enfermo, ¿cómo voy a actuar? El Señor me dice, actúe. Si no tengo recursos y el Señor me dice, apoye, ¿cómo voy a apoyar? Pues el Señor me dice, hágalo. Si no tengo tiempo, porque tanto trabajo, tanto estudio y no tengo tiempo, y el Señor me dice, hágalo. La acción esperanzadora. Ahora, ¿cuál es el resultado de obedecer, confiar y esperar? Déjeme cerrar leyendo, ahí hemos estado leyendo el capítulo 22 de Génesis. Y voy a abordar el versículo 14. Observe, ¿recuerdan la pregunta de Isaac? La leña, el fuego, el altar y el cordero. Pero no importa. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor le dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, dice el Señor, que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. He leído en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Saben, este texto nos recuerda básicamente tres cosas. La primera, que Jehová será la provisión. La segunda, ya que me has obedecido, dice Dios. Abraham ha demostrado su obediencia.
su confianza absoluta. Aunque analiza la situación, hay una acción esperanzadora. Y finalmente Dios dice, juro por mí mismo que voy a cumplir este pacto. Por eso se conoce como el pacto abrámico. Y observe, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Voy a bendecir a las familias por causa de tu obediencia. Y repito, ya lo mencioné al comienzo de mi predicación, y es que no es en Moisés que las familias de la tierra, que las naciones son bendecidas. No es en la ley de Moisés, no es en esa ley que Dios dio a Moisés que van a ser bendecidas las familias. Es en el pacto abrahámico. No hay un pacto de Moisés para las naciones, hay un pacto de Abraham para las naciones. Así es que yo quiero animarle en este momento al hacer este análisis tipológico entre la historia de Isaac y de Cristo. Nos recuerda que el Señor se sacrificó por nosotros, porque hay un sacrificio hasta la muerte, como es mi título de hoy. Pero el sacrificio hasta la muerte, y que yo tengo que actuar aun cuando vea que todo está mal, que yo tengo que depender de Dios aun cuando yo vea que todo está mal, que yo tengo que obedecer a Dios aun cuando vea que las cosas no están como yo quisiera. Porque la confianza, la obediencia y la esperanza en Dios no dependen de circunstancias. Repito, la obediencia, la confianza y la esperanza en Dios no depende de circunstancias. ¿Sabe de qué depende? De mi entrega al Señor. Abraham fue un hombre que día a día le tocó ser probado en su fe, no en su carácter, no en sus sentimientos, en su fe, en su fe. Y seguramente usted, por esta época de pandemia, época de necesidades, época de dificultades, ha venido siendo probado en su fe. A ver si renuncia a la salvación, a la justificación por medio de la fe. A ver si renuncia a que Dios no responde. La semana pasada que estábamos hablando bajo el tema "Me quiero morir", de algunas personas que estuvieron en una crisis y no pudieron superar esa crisis y terminaron suicidándose. La promesa de Dios para Abraham era: Dios lo va a exaltar, Dios lo va a levantar, pero hay una prueba que nos va a poner ahí en entredicho. Algunos de ustedes han estado siendo probados en su fe. La muerte de un ser querido es una prueba de fe. La necesidad personal, una enfermedad, una dolencia, una carencia, una crisis, la falta de empleo, todos estos elementos que nos entristecen, pero también se convierten en una prueba de fe. A ver si usted renuncia. ¿Para qué me sirve? Yo no quiero. Por eso es un sacrificio hasta la muerte. Yo decidí aceptar al Señor. Yo decidí a responder al llamado que Él me hizo. Yo decidí responder a la fe salvífica que Él ha colocado en mí. Solo por su gracia ahora yo estoy y permanezco y obedezco y confío y espero. Me encantan las palabras de Abraham, y con esto termino. Las palabras de Abraham a su siervo. Sus siervos lo acompañan desde su casa hasta el pie del monte, hasta todo este lugar que se llama Moriah. Y cuando están ahí para subir al lugar exacto, le dice: iremos, adoraremos y volveremos. Aunque él no sabía qué iba a pasar, aunque él no sabía cómo se iban a dar las cosas, dado que Dios le había dicho que sacrificara a Isaac. Iremos, adoraremos y volveremos.
Amigos, yo quiero que usted sienta esta confianza. En este momento, sienta la confianza de Dios. Vamos a adorar. El sacrificio era un acto de adoración. Por eso hay que adorar al Señor. En la prueba hay que adorar. En el dolor hay que alabar. En el quebranto hay que confiar. Vamos a esperar en el Señor, a descansar en Él. El Salmo nos lo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Así de que no llene su boca de reniegos, de palabras deshonestas, de palabras de vulgaridades, de maldiciones. Ay, Dios mío, sino que usted pueda descansar en Dios. Amén. Iremos, adoraremos y volveremos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero pedirle a nuestra pastora Deyanira que nos acompañe en este momento aquí juntos como símbolo de unidad con la congregación. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos llene de esta absoluta confianza y dependencia de Él. Pastora, acompáñenos. Amén, 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 amén. Aquí estamos juntos. Vamos a orar y vamos a presentar delante de Dios. Quiero que a usted le quede retumbando estas palabras que acabo de decir. Iremos, adoraremos y volveremos, aunque las circunstancias digan lo contrario. Pero hay una acción de confianza, hay una obediencia total delante de Dios, pero hay una acción esperanzadora que Dios en el momento va a hacer algo. Recuerde, Dios nunca llega tarde. Recuerde, la muerte no depende del COVID, no depende del diagnóstico médico. La muerte depende exclusivamente del momento que Dios así lo determine. Así de que usted y yo descansemos. Vamos a orar juntos. Vamos a presentar delante de Dios. Seguramente Dios le ha motivado a este momento de obediencia. Vamos a obedecer, vamos a descansar, vamos a confiar en Dios. El Salmo, recuerda lo que dice: confía en Él y Él hará. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu santa presencia estamos, Señor, en este momento. Quiero darte gracias, oh Padre, por todo lo maravilloso que tú eres para con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu bendición venga amplia y soberanamente sobre nosotros. Gracias, Señor, por la reflexión de tu palabra, y gracias por el sacrificio salvador de tu Hijo amado para con nosotros. Gracias por el análisis bíblico que hemos hecho en esta ocasión. Pero ahora, Señor, de este análisis bíblico podemos aprender a obedecer en ti, a confiar y a esperar en ti. Perdónanos, Señor, si a veces hemos sido rebeldes y no hemos sido obedientes. Perdónanos, Señor, si a veces el análisis de la situación nos ha llevado a detener y no a accionar. Hoy queremos tener una acción, queremos accionar en aquello a lo que tú nos has llamado. Queremos hacer, Señor, sin esperar más, ese llamado, cumplir ese llamado que tú nos has hecho, obedecer esa palabra, hacer ese trabajo al que tú nos has llamado, renunciar a eso, Señor, que no edifican, sino que podamos sentir tu bendición en nuestras vidas. Señor, descansamos en ti. Por eso presento la carga de cada uno. Señor, eso que cada uno está llevando en sus hombros, eso que cada uno está cargando en sus vidas, eso que cada uno, Señor, con lo que está luchando, esa necesidad, esa enfermedad, esa crisis, esa dolencia, ese problema, esta situación personal o familiar, Señor, en tus manos está. Descansamos en ti, la entregamos a ti. Solo vamos a obedecer aquello que tú nos has llamado. Tú harás el resto. Tú harás el resto, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Yo quiero recordar en el versículo 14
del texto que leímos, hay un proverbio que dice, hay un refrán que dice, hasta el día de hoy, en el monte del Señor será provisto. ¿Por qué? Porque Isaac pregunta, bueno, está la leña, está el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? No importa. Usted pregunta, Dios me pide que haga esto, estoy llamado a esto. Bueno, pero ¿y dónde está? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está la provisión? Yo quiero hacer, pero ¿dónde está? No importa, en el monte del Señor será provisto. Es decir, el monte representa la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Ese es el refrán. Y ese es el refrán que usted y yo tenemos que repetir todo el tiempo. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la provisión? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la solución? En la presencia de Dios. Ahí está la solución. Gracias por bendecirnos. Amén. Queridos hermanos, vamos a recordar nuestros anuncios, nuestros tiempos de oración lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, queridos hermanos, y nuestra próxima reunión, nuestro tiempo de culto el próximo domingo a las 9 de la mañana. Por favor, hermanos, estemos conectados. Ya iniciamos las clases con los niños a las 3 y a las 4:30. También ya están los jóvenes a las 4:30 aquí en las instalaciones del templo. Por favor, vinculémonos, no nos aislemos, sino al contrario, debemos estar unidos. Ahora vamos a finalizar y vamos a orar por esa ofrenda que usted tiene, por ese diezmo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha permitido tener esta fuente de provisión que es fruto de su trabajo. Entonces vamos a agradecerle a Dios por estas ofrendas y estos diezmos. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, quiero darte las gracias por cada familia, Señor, que contribuye para tu obra, Señor, con sus diezmos y sus ofrendas. Bendíceles al 100%, como nos dice tu palabra, Señor amado. Padre Santo, también bendice al dador alegre, mi amado Dios, que sé que lo hace con mucho amor y mucha entrega para ti, mi amado Dios. También te pido por cada familia que de pronto está en una situación de crisis, amado Dios. Yo te pido que tú des el sustento para cada hogar. Señor, provee empleo para mis hermanos que están sin trabajo, mi amado Dios. Yo te lo suplico y te pido, Señor amado, que este acto de obediencia, Señor, que mis hermanos van a hacer en este momento, Señor, que tú, Señor, les bendigas al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Nos veremos la próxima semana. Un abrazo, Dios les bendiga. Estás viendo Dulce Refugio en Casa. Estás viendo Dulce Refugio en Casa.